Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos como cada miércoles aquí al debate de Teatro Crítico en Oviedo Televisión. Cada día, desde los últimos meses, los medios de comunicación nos abruman con indicadores económicos que, así de forma grosera se lo resumo, vienen a confirmar que estamos en crisis y que a corto plazo, fíjense si soy optimista que digo que a corto plazo, no saldremos de esta crisis. Los datos del paro, los últimos datos del paro que se han publicado, que pertenecen a mayo del 2009, sitúan la cifra de desempleados en más de 3,5 millones, 3.620.139 parados. Y no parece que esto vaya a mejorar mucho más de lo que ha mejorado en este último mes, con 24.000 parados menos, gracias, entre otras cosas, según dicen los expertos, a el famoso plan del Gobierno de España. Mientras todo esto sucede, los líderes sindicales, Toxo y Cándido Méndez, se reúnen en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo para impartir una conferencia titulada, permítanme que lo lea, La profundidad de la crisis y su repercusión en el sector financiero y otros sectores de la economía. Ambos apelan al diálogo social para salir al famoso, ¿verdad?, y tan manido diálogo social para salir de la crisis. Nos acompañan esta noche Emilio Huerta Triqui, buenas noches, y José María Fernández González, buenas noches. Y lo primero que les voy a preguntar, ¿se puede seguir apelando, en el contexto en el que estamos inmersos ahora de crisis económica, al diálogo social? Bien, el diálogo social es bueno siempre que sea posible. Y claro, para ser posible un diálogo social, pues tienen que estar de acuerdo los dos sindicatos con la patronal fundamentalmente y también el gobierno en función a las medidas que tengan que tomar. Cuando eso no es posible, evidentemente, quien le queda la responsabilidad final para tomar determinaciones debe ser el gobierno de turno. O sea, no le queda más remedio que tomar esas medidas que a veces pueden ser medidas pues no muy gratas ni para la clase trabajadora, ni para los sindicatos, ni para la población en general, pero es él el que tiene la responsabilidad de cogerlo. Yo creo que se va a llegar a un acuerdo, pero va a llegarse a un acuerdo, está cociéndose un acuerdo, que va a ser bastante liviano, paniaguao, no precisamente para salir de la crisis, sino muy en términos paliativos, que va a afectar a la cobertura de parados y también que la patronal puedan rebajarle en algún tipo de contrato el nivel de cotización a la seguridad social que tiene que hacer el empresario. Con lo cual, en el tiempo, ambos contentos, yo creo que va por ahí. Y el único acuerdo que yo creo que está bastante avanzado, que va a ser positivo, de verdad, que posiblemente todos los partidos políticos den el acuerdo, es lo que se llamaría la segunda parte del Pacto de Toledo. Es decir, en términos de lo que se va a hacer la Seguridad Social, al menos la información que yo tengo, va a haber acuerdo y bastante razonable. No, lo digo porque esto de apelar al diálogo social ya viene de antes de la crisis. Entonces, si antes no funcionó, ahora que estamos en crisis, insisto, que habría que poner otras cosas encima de la mesa, ¿no? Sí, es que yo creo que el problema de fondo, coincido bastante en el análisis que hizo Emilio, es que en realidad son, digamos, medidas paliativas lo que se están propiciando, incluso casi diría de sedantes lo que se está haciendo. Es decir, se está sedando a la población y en concreto ya veremos a los trabajadores y a los sindicatos para que no planteen problemas sobre una responsabilidad que es propiamente del Gobierno y que podría asumirla el Gobierno bien individualmente, bien en colaboración con un espectro amplio de fuerzas políticas, ¿no?, donde ahí también se podría meter a los sindicatos. Pero claro, tiene que ser primero una iniciativa del Gobierno y iniciativa que abarque cuestiones que desbordan con mucho los fines y las funciones de los sindicatos. Los sindicatos serían una de las partes, digamos, que intervendrían en el diálogo, en los acuerdos, en lo que fuese, pero solamente una de ellas. No sería, incluso hasta no sería ni estrictamente necesario que estuviesen. Sería conveniente, pero no estrictamente necesario. Y una pregunta, ¿los sindicatos a quién representan? ¿A sus clientes o a todos los trabajadores? Bueno, en principio, no, los sindicatos en sí cuando se hacen unos planteamientos los hacen genéricos y pueden afectar, o sea, no distinguen entre el afiliado y no afiliado.
Y la prueba es que, bien, los comités de empresa tienen que responder al conjunto de los trabajadores cuando se trata de problemas en la fábrica, y las políticas son genéricas. Otra cosa es que, efectivamente, los sindicatos, yo sé que se plantea las dudas de la representatividad de los sindicatos, porque se va siempre en función a la pequeña afiliación que lamentablemente tienen los sindicatos en España, ¿no?, respecto a los sindicatos europeos. Pero la gente se olvida que la representatividad en este país de los sindicatos, sobre todo de los dos mayoritarios, de todos, pero vamos, de los dos mayoritarios, Comisiones Obreras y UGT, viene de la solución, de los resultados de las elecciones sindicales que se celebran cada 4 años. Y en ese sentido las políticas son genéricas. Luego, bien, es verdad que se hacen para sectores determinados, por ejemplo, para los parados y demás. ¿Qué es lo que está pasando ahora? Cuando alguien dice, y es verdad, dice, ¿qué pasa? A mí me preguntan, ¿no?, como viejos sindicalistas, ¿qué pasa que los sindicatos están parados con la que llueve, que son 4 millones y pico de parados, al margen de que quiera blanquear el gobierno con los temas de formación? Esos son gente parada. Estamos hoy en los 4 millones de parados. El problema es que hoy es muy difícil, nadie lo quiere asumir, buscar políticas serias, reales, que puedan evitar el nivel de paro que hay. Es más, el debate que habría que hacer es qué nivel de paro vamos a tener que mantener en esta Europa, en este mundo, y cómo vamos a tener que soportar ese nivel de paro, con qué tipo de prestaciones, porque yo creo que vamos a ir a un tipo de sociedad de una parte con una preparación extraordinaria que va a sacar más PIB que lo que se saca ahora con cantidad de trabajadores, y que no va a haber trabajo para todos. Esa es una. Pero vamos, y termino con otra. ¿Cómo los sindicatos, si te están diciendo que el miedo que tiene es que te entre a buscar el despido libre que plantean, abaratar el despido que plantea la patronal, a rebajar las prestaciones sociales para los trabajadores, que es la fuerte, que eso sí, tienes un norte ahí para poder defenderlo, cuando tu propio presidente te dice que ahí no va a tocar nada? Yo acabo de ver el debate, en la entrevista que le acaban de hacer al presidente hoy a mediodía en una televisión española, y todavía se reafirmó lo mismo. No voy a tocar nada de eso. Claro, los sindicatos, mientras no toquen nada de eso, es muy difícil que se tiren a hacer movilizaciones. Yo estoy convencido que como quisiera, o el gobierno, a lo mejor se ve en la obligación, o le dé por hacerlo, a entrar, a abaratar el despido y a meterse a cortar las prestaciones, antes de 48 horas tiene una huelga general. Yo estoy convencido. José María. Yo pienso que, también estoy de acuerdo en el planteamiento de Emilio, pero veo lo siguiente. Yo haría una lectura en otros términos que son económicos, diríamos, no desde el punto de vista de los sindicatos, ¿no?, desde el punto de vista de la economía general. Es decir, España, además de los problemas genéricos de la crisis económica que afectan a todo el mundo, España tiene un problema de competitividad por una falta de productividad importante. Es decir, en España el coste de la mano de obra en el producto acabado es muy elevada, no porque se pague mucho, sino porque se produce poco con la mano de obra, porque España desarrolló unos sectores económicos que no tienen competitividad a nivel internacional, por decir un ejemplo, ¿no?, que no es exhaustivo de todo el problema, pero que es muy revelador. No se pueden traer casas hechas de Alemania para España. Es decir, y en el sector ese, que dio mucho empleo y que generó mucha riqueza económica, no tenía competitividad. En el sector servicios ocurre una cosa por el estilo. Pero claro, estos se están viniendo abajo y hay que ser competitivos en otros sectores. Pero si esos sectores, no solamente en el aspecto de la relación de trabajo, sino de la tecnología, de una serie de cuestiones de innovación, etcétera, no son competitivos, pues va a haber que hacer un reajuste. Que no se toquen las prestaciones sociales, pero a lo mejor lo que se toca son los salarios. Y en determinado momento igual va a haber que elegir entre un despido mucho mayor, o sea, un paro mucho mayor, o una reducción de salarios. Pero por ahora los sindicatos parece que no se pronuncian, están esperando a verlas venir. La pregunta es, ¿a ver venir qué? Es decir, que ya tenemos encima la crisis. Y con respecto a una de las frases que tú has dicho, Emilio, has hablado de la pequeña afiliación sindical.
que realmente hay pocos trabajadores afiliados a los sindicatos, y vamos a hablar de los dos sindicatos mayoritarios. Sin embargo, entre los dos suman más de 200.000 liberados sindicales, lo cual es una cifra que en principio sorprende bastante. Y les doy las cifras de liberados en Radio Televisión Española, por ser esto del ente público, la televisión de todos. 302 liberados sindicales en Televisión Española. ¿No son muchísimos para lo que hacen? No, hay que explicar de dónde salen los liberados. Los liberados sindicales salen, bueno, la Constitución asume los sindicatos y como los partidos políticos tienen una financiación en función del voto y otra financiación indirecta que es a través de los cursos de formación. Es decir, el gobierno cede como en el resto del mundo, vamos, de Europa por lo menos. Los italianos no hace el gobierno los cursos, hacen también los sindicatos. Solo que ellos ahí tienen como una institución hecha ya, bueno, no voy a entrar, la Segunda Guerra Mundial cuando salen y cómo se implantan y tal. Y aquí te ceden para hacer un trabajo que son, es decir, profesores, y se llaman liberados, está en el cómputo del liberado, pero claro, ese no es el liberado sindical. Es decir, los profesores que están dando clases, que están pagando por el sindicato, que forman parte de lo que se llama el concepto de liberado, y yo creo que es donde está el error ahí, cosa que me extraña que los sindicatos no hubieran salido al paso, por lo menos para descifrar bien de lo que se trata, de cómo está el concepto de liberado, no es la estructura. Que eso no quiere decir que aquí haya habido un cambio tremendo. Yo creo que en el año 90 los sindicatos españoles han pegado un giro. A unos no nos gustaba por dónde iba, o nos gustaba menos del que iba, que era dejar ya de ir a lo clásico de sindicalismo de clase sociopolítico con mucha carga ideológica, a lo que se llamaba ya en Europa un sindicalismo de servicios. Es decir, aquí hay que buscar una pila de servicios que hay que dar a los trabajadores, que no los del gobierno, con lo cual transferimos dineros del gobierno a los sindicatos, es decir, montar un emporio, ahí está, donde eso trajo, al mismo de ver, una parte de burocratismo importante, una sobra, para mí, de las estructuras del sindicato, que se mezcla lo horizontal y lo vertical y carga mucho de burocracia, que es un poco como si dijéramos aquí lo que son las autonomías. Entonces, Estado y autonomía. Cuando eso no lo equilibras bien, lo único que haces que en España hayamos pasado a 3 millones de funcionarios, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Hombre, si tú quieres racionalizar eso, yo estoy convencido que sobran funcionarios y que sobran liberados. ¿Estamos de acuerdo? Uh-huh. Pero el tema es que el modelo un poco de los sindicatos copiaron bastante a lo que son los partidos políticos, que entrañan también un tipo de burocracia tremenda, y además eso fue lo que motivó que al tener medios económicos suficientes se fuera desprendiendo de tener que ir a las fábricas, del contacto con los trabajadores en las fábricas, del asambleísmo. Entonces ahora eso se hace todo por arriba, y por arriba las asambleas que existen ahora son las asambleas del delegado. Un delegado ya no es exactamente un liberado, porque los hay que pueden estar con las 40 horas y demás, lo otro es acumulación de horas, ¿no? Eso sí dio, a mi modo de ver, un giro en el sindicalismo. Yo no creo que fuera para mejor. No obstante, yo en mi sindicato, Comisión Obrera, lo comprendo, porque los que no estábamos tanto por esa labor, yo no dejaba de reconocer que si no lo cogíamos eso, nos iba a ir muy mal, porque quien tenía claro que ese sindicalismo había que hacerlo era la UGT, posiblemente por tener más conexiones con el sindicalismo alemán, igual que el PSOE con Willy Brandt en su momento, les orientó de dónde deben ir y dónde va el mundo de futuro, que a mí no me gusta nada, pero ahí está, pues hubo que hacerlo, ¿no? Hubo que hacerlo. Eso también evitó al meterse dentro del gobierno, tanto de derecha como de izquierda, que los gobiernos también, para apaciguar más y romper movilizaciones y todas aquellas luchas y todo lo demás, bueno, buscar otros mecanismos de arreglo, ¿no? De arreglo, eso es así. Claro, yo decir tantos o menos, pero está el fenómeno ahí, pero está el fenómeno como está el fenómeno de funcionariado, como está el fenómeno de los partidos políticos y demás. Uh-huh. Yo pienso que efectivamente también estoy de acuerdo. Es el problema de los modelos sindicales o el modelo sindical que se eligió en España. Efectivamente se estaba copiando el modelo del norte de Europa, por lo menos en la UGT, que era el sindicato que yo conocí más, el modelo del norte de Europa, donde había una afiliación masiva de trabajadores y además había una vinculación muy grande con el partido, aunque el sindicato propiamente no tenía ese carácter tan ideológico como tenía aquí en España, ¿no?
Lo que ocurrió es que eso se creó una estructura pesadísima que al principio tuvo un respaldo por una afiliación bastante grande, pero fue descendiendo la afiliación y los sindicatos, por la facilidad de afiliación en las grandes empresas, descuidaron a las pequeñas empresas. Y entonces ahora se encuentran con que tienen una estructura imposible de mantener y tienen que buscar financiación de donde sea. Y claro, cuando alguien necesita financiación tiene que agachar la cabeza para comer del pesebre de donde se le surte la financiación. Y esta es la parte más débil de los sindicatos, que son una estructura de pirámide invertida, una cabeza enorme con unos pies pequeñísimos. Y ya para finalizar, porque tenemos que dejarlo aquí, no quiero acabar sin preguntarle sobre el caso de Franz Rilles, que no sé si por el nombre les sonará, pero es este chico boliviano que trabajaba sin contrato en una panificadora y que perdió un brazo en un accidente de trabajo. Su jefe le dejó a 200 metros de un hospital, tiró el brazo a un contenedor y el muchacho pues, se ha quedado sin trabajo y sin brazo, lógicamente. Y lo que quiero preguntarles es rápidamente, ¿no les llama poderosamente la atención que Comisiones Obreras haya ido rápidamente a personarse como acusación particular contra los dueños de la panificadora y que no haya hecho lo que es su trabajo, que era preocuparse porque este muchacho tuviera un contrato de trabajo legal? Solo que me respondan brevísimamente porque tenemos que dejarlo aquí. Porque suena a chiste lo de Comisiones Obreras. A ese pobre hombre le puede pasar mañana y pasado en muchos sitios. Primero, porque no hay volumen de inspección de trabajo para vigilar todo el trabajo que está haciendo, menos por el sur y por esa zona, y eso los sindicatos son incapaces de llegar a todo. Otra cosa que pueda parecer como un poco, efectivamente, demagógico, vienen ahora a buscar, ojo, porque ese trabajador, aunque tú descubras que le pasó eso, o los sindicatos van allá a tirar, este y más grave, porque ya el gobierno cogió las riendas, ya le dio los papeles y demás, pero queda mucho todavía por hacer, seguramente con ese trabajador, ¿no? Pero piensa que los sindicatos no están en todos los pequeños talleres, no tienen implantación ahí, ni lo saben, y es más grave. Hay todavía ciertos tipos de trabajo que los sindicatos, guste o no guste, hay que decirlo así, lamentablemente, ves que están trabajando en un sitio 4 personas y que no están tal. Por más que les digas, el paisano o los echa o los tiene así. Eso es lamentable en estos siglos y en este país democrático y en esto, pero existe. Eso. José María. Yo pienso que, brevemente, porque prácticamente además no de la tiempo, desgracia personal, sí tuvo un efecto social que fue muy importante, concienció a la gente sobre el problema ese que había. La respuesta de los sindicatos, yo efectivamente creo que es más, no me atrevo a criticarlo fuertemente diciendo que es demagógico, pero que efectivamente el verdadero problema, el verdadero papel del sindicato era defender la situación anterior. Aquí en Asturias hubo un caso, no ocurrió la desgracia, pero hubo un caso similar con los recogedores de basuras de esos que eran ilegales y no fueron los sindicatos los que lo sacaron a relucir, tuvo que ser un partido político el que lo hizo. Entonces, ahí fue una dejación de funciones de los sindicatos que, claro, estoy de acuerdo también en que se olvidan de las pequeñas empresas. Bueno, pues lamentablemente lo tenemos que dejar aquí. Nos faltan los minutos, siempre nos faltan los minutos. Les pido disculpas a ustedes porque son nuestros invitados principalmente, a ustedes, nuestros espectadores. Gracias, por supuesto, a todos por acompañarnos esta noche. Y el miércoles que viene, más debate aquí en Teatro Crítico en Televisión. Buenas noches.